Bien, buenas noches, señores de Bioestadística, 24 de agosto del 2021. Estamos avanzando con respecto al tema que tiene que ver con los cuartiles, la variancia, la media, en general las medidas de dispersión. Entonces ya nosotros en clases anteriores habíamos aprendido, y solo voy a anotarlo para que ustedes noten la diferencia, porque en realidad a mí también me suele suceder lo mismo, ¿no? Siempre es bueno ver las diferencias de las fórmulas que se trabajan con datos de la serie individualmente y ver la diferencia de los datos cuando se agrupan y con qué fórmulas estos trabajan. Entonces nosotros en semanas pasadas habíamos aprendido el diagrama de cajas, y nosotros teníamos en un extremo el X1 y acá el X final. Y también habíamos aprendido que en un extremo teníamos Q1 y en el otro extremo era Q3. Y este que estaba justo aquí en la mitad era la mediana. Esto ya nos es familiar, hasta se dejó una tarea. Y nosotros habíamos visto que para datos desagrupados, Q1 era igual a 1/4 de N más 1. Y Q3 era igual a 3/4 de N más 1. Vuelvo a repetir, y muy importante, esto es para datos desagrupados. Esto es desagrupado. Hoy vamos a ver cómo calcular este Q1, Q3, pero para datos agrupados, a partir de la tabla de frecuencia de datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, yo voy a calcular el Q1 usando el límite del rango a donde cae justamente la mediana. Ahí. Esto es N más N/4 menos frecuencia acumulada. Esto dividido para F, que es la frecuencia. Y vamos a esto un poco a ponerlo acá. Y muy importante, muy importante, muy importante. Nótese que este término tiene que resolverse primero. Y de ahí se divide para F. Estas llaves que ustedes ven terminan por la multiplicación por el intervalo. De ahí,
puedo yo sumar con el límite inferior. ¿Qué pasa con Q3? Q3 es L más 3/4 de N. ¿Podría bajar un poquito la cámara? Ya, 3/4 de N menos frecuencia acumulada, todo esto dividido por F y por Z y por I de intervalo. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Estas fórmulas de datos agrupados van a trabajar con el límite inferior, en donde cayó o donde cae en este caso, la mediana. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Si yo regreso a mi diagrama de cajas, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la mediana. Por cuestiones conceptuales. Entonces, la misma parte conceptual lo aplico para los datos agrupados. Y cuando hablamos de esta L es el límite inferior de aquel renglón del rango donde cae la mediana. Vamos a hacer un ejercicio. Pero es importante que tengan claro estas diferencias de las fórmulas. Sustancialmente no van a variar, porque el Q sigue siendo 1/4. Y, oh sorpresa, acá es lo mismo. Ustedes tienen N/4. Ahí está el 1/4 al cual hacía referencia a la primera fórmula. Y lo mismo sucede con el Q3. El Q3, tienen aquí ustedes 3/4, que es el mismo 3/4 de la fórmula de datos sin agrupar. Preguntas, señores, hasta ahí. Y sí me he explicado las diferencias. Preguntas, señores, hasta ahí. No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a los ejemplos. Y ahora sí, tomemos un ejemplo para poder emplear esta forma. ¿Puedo borrar la pizarra? A ver, respóndame. ¿Quién estaba desde el inicio? Génesis Becerra. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, Miss. Siempre pasa algo que no entiende mi suelo. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Qué pasa, Juanito? No, yo no he dicho nada. Ah, ya, yo pensé que tú decías. Bien. Entonces, habíamos hecho un ejemplo anterior y vamos a usar la misma tabla de frecuencias para no perder el hilo de las cosas.
Hasta ahí estamos nosotros con esta tabla de frecuencias, en donde aquí tenemos la F. Déjenme borrar la parte de arriba. Las personas están entrando tarde. Y eso que nosotros damos como 10 minutos para la conexión. Yo no sé si está por ahí doña Ingrid. Bueno, Nicolás sí está. Por favor, envíenle un mensaje a las personas que tienen que entrar a tiempo. Yo no puedo estar decidiendo con esta clase. Ya estos valores nosotros los habíamos calculado. 80, 40, y FA. 15, 17, 25, y 30. Ya. Bien, entonces, habíamos hecho también x cuadrado y f por x cuadrado. Eso también habíamos hecho en la última ocasión. Ya, entonces vamos a calcular. Lo primero es la mediana, ¿no? Porque eso es muy importante para él. Pero aquí hay un dato fundamental. ¿Con qué fórmula tengo que calcular si estamos teniendo una tabla de frecuencias? ¿Con la fórmula de datos simples o de datos agrupados? ¿Qué me puede responder Sharon Morales? Sharon Morales, responda. ¿Puede repetir la pregunta, Miss? No escuché. ¿Con qué fórmula yo voy a calcular la mediana? ¿Con la de datos simples o la de datos agrupados? Con la simple. Era eso. ¿Por qué, Sharon? ¿Por qué con la simple? ¿Por qué respondiste eso? Coméntanos. A ver, Sharon, responde, por favor. ¿Por qué respondiste eso? ¿Por qué dices que es con la fórmula simple? Problema cuando se responde sin tener un razonamiento apropiado. Roxana Herrera, ¿con qué fórmula se calcula la mediana? ¿Con la simple o con la datos agrupados? ¿Por qué? Con la de datos agrupados, Miss, ¿Por qué? que es la que dio de último. La respuesta, ¿por qué? Por la fórmula que contiene ¿Qué tiene esa fórmula? están los valores de frecuencia absoluta. Ya, ese es el Q1 y Q3.
Pero yo estoy hablando de la mediana. Tengo que primero calcular la mediana, acuérdense. No puedo yo irme directamente al cálculo del Q1 y Q3 sin encontrar primero la mediana. ¿Cómo encontraba yo la mediana? ¿Con qué fórmula? A ver, ayúdale, Lady Piloso. ¿Con qué calculaba yo la mediana, Lady Piloso? Lady Piloso. No sé en verdad qué está pasando con las personas del curso. Entonces, para recordar, señores, la mediana tiene que ser calculada con esta fórmula para datos agrupados. Esta es la fórmula de la mediana. Y como estoy yo observando una tabla de frecuencias, pues tengo que usar para datos agrupados. Esa era la respuesta que esperaba escuchar de Sharon y de Roxana. Entonces, esta mediana, la mediana también trabaja justamente con el límite inferior que contiene o con lo que al rango que corresponde en donde entra ese dato. Entonces, para este caso, nosotros ya habíamos hecho el cálculo de la mediana. Yo solo voy a reemplazar los valores. Entonces, X es igual. La mediana caía en 35 de esos cálculos. Es decir, en este rango. Por lo tanto, el límite con el que trabajo es 40. Más el número de datos eran 30. Para 2 menos la frecuencia absoluta de esta fila. Y la frecuencia acumulada es 13. A ver, perdón. Nuestra mediana era de 35. Pero respondía justamente a donde se aproximaba la marca de clase que contiene la mayor frecuencia. Y nosotros habíamos revisado que hay una frecuencia mayor que era de 8 en ese ejemplo anterior, con una moda de 55 y una marca de 55. Y habíamos visto que la mediana le correspondía al número de datos dividido para 2, que eso equivalía a 15, y después se veía dónde estaba el dato número 15 o la ubicación número 15. En este caso, si yo tengo 6 y 7 son 13,
más 2 son 15. Entonces, en realidad, el rango a considerar para el cálculo es este. Eso ya habíamos visto en el primer parcial. Entonces, ahí sí tenemos que el límite inferior es 40, el número de datos es 30 y la frecuencia acumulada que le corresponde a esta fila es 17. Y la frecuencia de observaciones es 4. Por un intervalo que es de 10. Señorita, por favor, ¿podría bajar un poquito la cámara? Disculpe las molestias. Que mueva la cámara ahí. Un poquito Ahí. más abajo. Ahí. Ya ahí. Sí, muchísimas gracias. Ya. Entonces, esta operación ya habíamos hecho en la primera parte del curso. Y esto me daba igual a 35. Entonces, ahora que voy a calcular el Q1, ese Q1 va a trabajar con esta mediana que habíamos nosotros calculado. Y como la mediana es 35, la mediana es 35, ya borro esto porque esto me sirve para el cálculo de la mediana. Como la mediana es 35, esa mediana está en esta fila contenida. Entonces, el Q1 para los datos agrupados es igual a L más N cuartos es N cuartos menos la frecuencia acumulada dividido para la frecuencia. Y todo esto multiplicado por el intervalo. Ya vamos ahora a calcular Q1. Reemplazando esto, el límite inferior de la clase que contiene la mediana es este. Voy a cambiarlo de color, inclusive para que usted se percate. Rojo. Ya es el intervalo anterior. Entonces, el límite inferior es 30. Más N, que eran 30 dividido para 4. Menos la frecuencia acumulada de esta fila, que es 13. Y todo eso dividido para 7. Y a su vez, Señorita, disculpe. Nuevamente, ¿podría bajar un poquito más la cámara? Lo siento. A ver, ahí. Un poquito más abajo. Sí, aquí, gracias. Ya. Bien. Por el intervalo del rango que es 10. Entonces, dividimos como yo opero matemáticamente esto. Tengo que primero dividir 30 para 4. ¿Cuánto me da eso? 30 dividido para 4. Veamos a Josué Vázquez. 30 dividido para 4.
Josué Vázquez. Ya, 7.5. Ya, 7.5 menos 13. ¿Cuánto da? 5.5. 5, pero ¿con qué signo? Josué? Menos. Con menos. Menos 5, perfecto. Entonces, voy a poner acá por la cuestión espacio. 30 más menos 5.5 dividido para 7. Y esto por 10. Entonces, matemáticamente, ¿cómo opero? 5.5 menos 5.5 dividido para 7, ¿a cuánto da María José Campoverde? María José Campoverde, por favor, responda. Dígame más. 5.5 dividido para 7. 0.78. 0.78 por 10. 7.8. 7.8. Pero no se olviden que esto tiene un signo negativo. Entonces, esto queda 30 menos 7.8. Hagan la operación. 30 menos 7.85. ¿Cuánto da? Susan Yuba, ¿cuánto da? 30 menos 7.85. 22,15. ¿Cuánto? 22,15. Correcto. Entonces, el Q1 es 22.15. Ese es mi Q1. Q1 es igual a 22.15. Ahí yo tengo el cálculo del Q1 del cuartil 1 de mi diagrama de cajas para datos agrupados. Vamos a hacer ahora el Q3, porque con eso quiero cerrar la noche de hoy. Voy a borrar esta mediana, que era solo para recordar. Entonces, mi Q3 es L más 3/4 de N menos la frecuencia acumulada, frecuencia por el intervalo. Bien simple, lo mismo, ¿no? Voy a reemplazar valores. Q3 es igual, el límite sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la mediana era 35, o sea, caía aquí en este rango, en el rango de rojo. Entonces, 30 más 3/4 de N. 3/4 de N. N eran 30. 3/4 de 30 menos la frecuencia acumulada que es 13 y todo esto dividido para 7. Por el intervalo de 10. Entonces, ¿cómo opero matemáticamente? 30 por 3, 90. 90 dividido para 4, ¿cuánto da? A ver, señores, 90 dividido para 4. Respondan. 22,5. 22,5, gracias. Ese creo que era Miguel Carbo, creo, ¿no? 30 más, abro mi corchete 22.5
22.25 menos 13 y esto dividido para 7 por 10 igual. A ver, señores, por favor, hagan la operación. 22.25 menos 13 dividido para 7. ¿Cuánto da eso? Quiero ver veamos los que están al final. Valeria. Valeria, 22.25 menos 13 dividido para 7. ¿A cuánto te da? Ahí yo tengo es 22.5, no 25. Y si es 22.5 menos 13 es 9.5. Ya, 22.5 me dice que da aquí, ¿no? Ya, igual, 22.5 Me da 9.5. 22,25 por menos 13 me da 9.5. ya, entonces, ya, 22.5 menos 13 dividido para 7, ¿cuánto te da, Valeria? 1.35. 1.35. Entonces, 30 más 1.35. Por 10, esto queda en realidad 13.5. Entonces, 30 más 13.5, esto significa que queda 43.5. Ahora, hay un truco. Cuando eres estudiante, yo lo aprendí. Cuidado. La mejor manera de verificar que el Q1 y el Q3 estén bien calculados es siempre asegurándose que el Q3 sea un valor mayor al Q1. Porque acuérdense que detrás de estos cálculos yo tengo que hacer mi diagrama de cajas. Entonces, mi diagrama de cajas obligadamente tiene esta forma. Voy a hacerlo aquí. Y en este extremo va mi Q1. En este caso hemos calculado mi Q1 en 22.15. Y el Q3 va en el extremo de acá. Y en este caso es 43.5. Y mi mediana era 35. Este gráfico guarda coherencia. Porque en definitiva Q1 es menor que Q3. Y la mediana está entre Q1 y Q3. ¿Cuál es el valor inicial? Es 20. ¿Cuál es el valor final? 70. Esto va acá. 20 y 70. Y mucho ojo. Esto cuando yo no tenga datos simples y me pongan directamente esta tabla. Ahí, solo ahí asumo que este valor extremo es el primero del rango de la serie. O sea, este primer rango. Pero si tengo un problema que parte de la serie de datos desagrupados, pues me refiero a este primer valor como el valor menor y al último como el valor mayor, pero ya dependerá de lo que esté en la serie. Ya no van ustedes a ubicar el inicio de los rangos de la tabla de frecuencia. Cuidado. En este momento yo estoy colocando aquí 20 y 70. Los estoy colocando simplemente porque no tengo yo una serie, sino que el problema me ha dado una tabla de frecuencias directamente.
Pregunta, señores. Pregunta. Hoy hemos calculado cuartil 1 y cuartil 3 para datos agrupados. No sabía que estabas ¿Me aquí. puede hacer el favor de subir la cámara un Estaba poquito? tomando A ver, para ¿de qué parte quiere que le suba? Esto. Oye, el clima, perfecto. ¿Que suba o que Sí, baje? sí, ahí está bien, ahí está bien, gracias. Ya, mientras Génesis copia, por favor enciendan las cámaras porque tenemos que hacer la foto del curso. Enciendan las cámaras, por favor, los que puedan hacerlo para hacer la foto del curso. Yo les vuelvo a insistir, señores, tiene que entrar, se da un rango de tiempo de entrada de gracia, que son 10 minutos, 12 minutos. Tienen que estar conectados. Porque no es lo mismo ver el video a estar directamente con la profesora, ¿no? Hablando del video, ¿cuándo lo va a subir? Porque hoy ya sí me costó conectarme temprano y me perdí casi media clase. A ver, pero los videos de la semana anterior yo entiendo que ya están subidos. Sí, este de aquí sería el que me dejó. No, pues hijo, esto hay que esperar el día viernes. Ya, pero... No ve que suben en paquete. Ok. Gracias. No estoy tomando la lista porque llegó una resolución indicando que no tome lista en conexión. Pero sí debo de aclararles algo. Para mí, como profesora de ustedes, es muy importante que estén conectados. Y eso es algo que yo lo voy a hacer notar al final de poner las notas, ¿no? Igual, yo tomo la foto, pero estoy tomando el registro de las personas que estén conectadas. Por si acaso. Yo en realidad considero de mucho valor cuando la persona toma su tiempo para asistir a la clase. De hecho, hasta yo en calidad de estudiante, mis maestros se molestan cuando yo no asisto. No les importa si estoy trabajando o ellos dicen, usted tiene que asistir, porque la función suya es aprender. Y si hay algo que no está claro, pues debe de preguntar. Así que le voy a pedir a doña Ingrid y a don Nicolás que les envíen a todos ustedes un recordatorio. Que en las clases de bioestadística tengan la fineza de conectarse si empieza a las 6, 6 y 15. Si empieza a las 8, 8 y 15. Pero que no dejen de conectarse. Eso sí les pido a los señores representantes del curso. Bien, vamos. Yo le pido mil disculpas, ingeniera, disculpe que la interrumpa, de mi parte, porque lamentablemente estaba sin internet. Bueno, toda la tarde pasé sin internet. Ya eso es un caso entre mil, pues, ¿no? Es una circunstancia o dos circunstancias entre mil, pero hay otras personas que son reincidentes. Entonces, yo me refiero a ese grupo de personas. En el caso suyo es diferente. Yo, usted, hasta en la parte presencial como alumna, es hasta un ejemplo.
Bien, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, y dejamos hasta aquí la grabación. No sé si es que están impactados por los cálculos o realmente no sé. Vamos a tener que hacer un ejercicio corto. Con dolor de cabeza, a mí. Así veo, porque están así como desconcertados. ¿Se enteró de los recortes de la universidad que van a ver? ¿Qué Pero pasó, nosotros no Fred? tocamos, Jefferson. ¿Qué cosa? Así es, lo dicen que no. ¿Qué cosa? Disculpe, Jefferson. Lo siento, estaba nombrando que había recorte a las universidades, pero No, pues nosotros no tenemos nada que hacer con esos recortes porque nosotros somos felizmente una de las universidades más grandes, ¿no? Y más importantes también, sin ánimo de ser jactancioso. Nosotros somos una de las universidades más grandes. Y ya hay un presupuesto asignado, no es mucho, eso sí hay que decir lo que es, ¿no? Siempre hemos tenido necesidades y bueno, esas son las historias de siempre. Bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante. Pasen bien. Listo, mi se cuida. que tengan una buena noche. Hasta la próxima.